La Unión Europea ofrecerá un pago extra por cada kilo de hidrógeno renovable. Esta es una de las posibles ayudas del nuevo Net Zero Industry Act, con el que se pretende responder a los esquemas de ayudas en los Estados Unidos y que apoyará de forma muy decidida a la implantación del hidrógeno renovable en la industria. Ya veremos cuál es la forma final de muchas de estas propuestas que definitivamente podrán ayudar a que muchos de los proyectos que tenemos planteados sobre la mesa sean una realidad. Hoy hablaremos con posiblemente la empresa que más proyectos esté promoviendo en la península, que no es otra que Nagas Renovable. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Hoy contamos con la presencia de un invitado que nos hace muchísima ilusión traer por toda su experiencia en el sector del hidrógeno en Europa. Carlos Navas, actualmente responsable de estrategia y asuntos regulatorios en Enagas Renovable. Carlos, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en el podcast del hidrógeno. Pues muy buenos días, Bryce. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Buenos días, Carlos. Lo primero de todo es que te presentes tanto a ti como a Nagar Renovables para que nuestros oyentes os puedan conocer. Pues bueno, brevemente, soy Carlos Navas, el gerente de llevo estrategia y regulación dentro de Nagas Renovable. Yo en el mundo del hidrógeno llevo trabajando unos 29 años. Pues básicamente en todo tipo de diferentes roles. Soy químico de formación. He pasado por pymes, startups, he pasado por el sector público, por centros de investigación y llevo en Agas Renovable, pues ahora en abril haré 3 años, que me incorporé al equipo. Primero era en Agas y ahora estoy en Agas Renovable, que ahora comentaremos brevemente cómo ha ido ese proceso. Y bueno, ahora también comentaremos un poquito cuál es la filosofía, la idea de Nagas Renovable dentro de lo que es el mundo del hidrógeno. Si queréis algún detalle adicional de mi perfil, porque con 29 años pues puedo contar muchas cosas y aburro al personal o quizá casi me dejo en vuestras manos. Es gracioso porque tú ya estabas en el hidrógeno cuando Javi y yo todavía no habíamos nacido. Sí, me suele pasar, ¿eh? Me suele pasar. Que un poquito de conocimiento sí que tienes. Yo, para ubicar a mucha gente, Carlos es esa persona que aparece al final de gran cantidad de los estudios de la FCHJU. La persona que aparece al final, estudios súper interesantes de TCO, pues de camiones, de carretillas, de cómo exportar hidrógeno, cómo transportarlo. Bueno, buenísimos. Pues ahí está. A mí me hace mucha gracia porque ahora que te conocemos, siempre que recurro a esos estudios digo, anda, mira, pues de aquí venía todo este conocimiento, ¿no? Sí, sí. Muy interesante. Pues nada, me pongo en vuestras manos. La verdad es que esa etapa fue bastante bonita porque es que ahí es donde empezó verdaderamente a despuntar lo que era el hidrógeno, principalmente en Europa. Y claro, de alguna manera, pues ya en España, quizá un poquito tarde, pero ahora con mucha fuerza, pues hemos empezado a tener una actividad importante. Y la verdad es que ahora pues tenemos unos proyectos muy ilusionantes también en nuestro país. Sí, y mi primera pregunta era por eso que has comentado antes, ¿no? La diferencia con Enagas, porque todo el mundo seguro que sitúa a Enagas como esa compañía cuyo negocio principal es el transporte del gas natural, ¿no? Por medio de gasoductos. Y ahora, desde hace 3 años o un poquito más, está Enagas Renovable, que es una compañía que avanza por otras vías. ¿Dónde quiere estar Enagas Renovable, bueno, ahora mismo y dónde quiere estar en un futuro? Perfecto. Bueno, pues quizá antes de contestar directamente a esa pregunta, quizá sería bueno dar una perspectiva de dónde ha salido Enagas Renovable y cómo empezó Enagas como tal a dar los primeros pasos. Yo, de hecho, conocí a Enagas como empresa que estaba empezando a promover proyectos de hidrógeno hace ya varios años. Yo estaba en Bruselas en la FCHJU, como indicabas antes, y Enagas vio, después de una revisión estratégica, que necesitaba participar en todo el proceso de transición energética. Como transportista principal de gas natural, pues veía que de alguna manera en esa transición le iba a tocar de una manera bastante directa y los gases renovables iban a jugar un papel crítico. Entonces decidió
Yo creo que antes que la inmensa mayoría de empresas que vemos ahora dar un salto, empezar a entrar en ese campo y promover proyectos, también sabiendo que eventualmente todo aquello que tuviera que ver con, digamos, producción y comercialización de gases renovables, hidrógeno y biometano, pues de alguna manera tendría que tener una salida distinta de la tradicional por mera cuestión regulatoria, ¿no? Básicamente, Enagas, como transportista principal o gestor principal de la red troncal de gas natural, no puede evidentemente vender y comercializar molécula. Entonces, ¿qué pasó? Dentro de Enagas se empezaron a promover una serie de proyectos y ya desde entonces, con esa perspectiva de futuro, formó una filial, Enagas Renovable, que una vez que esos proyectos han alcanzado un cierto grado de madurez, ha heredado toda esa cartera y ahora de alguna manera se está pues desligando poco a poco de Enagas SA. Enagas SA a día de hoy controla el 60% de las acciones, el 30% desde julio del año pasado está controlado por un fondo de inversión llamado High24 y hay un 5% adicional que controla Ponte Gadea y otro 5% adicional de Navantia. Y ese proceso de, bueno, vamos desligando poco a poco es lo normal, es decir, es lo que de alguna manera se ha estado comentando en foros. Hace un par de semanas, cuando tuvo lugar el Día del Hidrógeno, el CEO de Enagas, Arturo Gonzalo, lo explicó yo creo que bastante bien, que de alguna manera estamos intentando ya preparar el camino para que haya dos vías de negocio, una lo que es la producción y comercialización de molécula, en este caso hidrógeno, vaya por una parte, y lo que es el transporte, evidentemente queda dentro de lo que es la matriz de Enagas SA como tal. ¿Vale? Entonces, eso es un poco el panorama y, bueno, Enagas Renovable ya desde hace varios meses está operando como una empresa un poco independiente desde ese punto de vista que acabo de comentar y promoviendo proyectos de hidrógeno pues de distinta índole. Habréis visto algunas presentaciones, evidentemente, donde tenemos una cartera, yo creo que bastante atractiva de proyectos. Y bueno, pues con muchísima ilusión, muchas ganas, mucho interés, muchas nuevas oportunidades. Bueno, imagino que algunas de ellas comentaremos ahora y con algunas perspectivas de futuro, bueno, pues muy, muy interesantes, ¿no? Y muy prometedoras. Muy bien. Sí, luego ya comentaremos más acerca de esos proyectos, ¿no?, que tenéis en cartera y que vais a realizar en los próximos años. Pero antes de eso, quería hacerte una pregunta, y es si veis desde Enagas Renovable una caída en el consumo de gas natural en los próximos años, o por tanto veis al gas natural como un rival, sobre todo desde el punto de vista de ese origen de donde venís, ¿no?, siendo parte de Enagas. Yo sinceramente no hablaría de rivalidades necesariamente. Yo aquí creo que al final es una cuestión que se va a resolver por otro lado. Al final hay un proceso de descarbonización que viene marcado por bueno, por una realidad que es el cambio climático, por una regulación o una serie de regulaciones que están ahí, que poco a poco siguen apretando las tuercas a lo que son las emisiones de carbono en todo tipo de sectores. Entonces, el gas natural por sí solo, evidentemente, tiene una huella de carbono. Dependiendo de cuál es el uso final, pues puede presentar unas ventajas con respecto a otros combustibles. Pues, sin ir más lejos, por ejemplo, el transporte marítimo, en principio, utilizando el GNL, vas a ahorrar o vas a tener una ventaja con respecto a las emisiones de carbono con respecto a pues, la gasolina, diésel y demás. Así como en otros casos, pues el gas natural probablemente sea algo que vaya en desuso con respecto a unos gases renovables, ¿no? Entonces, cada sector va por libre, tiene que tener unos objetivos y al final Enagas tiene bastante claro que los gases poco a poco se tienen que ir descarbonizando. En algunos casos será más rápido, en otros casos esa transición pues quizá llevará algo más de tiempo y Enagas como matriz entiendo que, claro, lo que quiere es transportar esos gases y servir como, bueno, pues como el gestor de ese esqueleto, de esa red troncal, para el gas que haga falta al consumidor. Y serán los consumidores los que en última instancia, así como los reguladores, los que decidan, bueno, pues qué va a pasar con ese mix energético, si el gas natural forma mayor parte o menor parte dependiendo del uso final de cada uno, creo yo. Y Carlos, comentabas antes el tema de, por ejemplo, el portfolio que tenéis, ¿no? Que es un portfolio muy atractivo. Yo creo que cualquier persona que siga un poco la actualidad del hidrógeno en España
pues sabe que realmente lo que antes era simplemente de Enagas y ahora pertenece a Enagas Renovable, toda esa serie de proyectos, pues son diversos, son además de tamaños, pues yo diría que hasta muy variopintos. Luego nos contarás un poco más sobre cómo lo estáis planteando todo. Pero a mí me causa especial curiosidad porque, claro, hoy en día yo creo que prácticamente cualquier empresa del sector energético, sector renovable, se apunta, ¿no?, al campo del hidrógeno. Pero has dicho que en Enagas ha habido en el pasado una revisión estratégica, que han tenido muy claro que tenían que entrar en esto. Más o menos, ¿sabrías desde qué año se ha empezado a plantear este tipo de proyectos de hidrógeno? Y también cuál es un poco la estrategia, ¿no?, de Enagas Renovable con respecto a este tipo de proyectos. Quiero decir estrategia, proyectos muy grandes, proyectos más pequeños, movilidad, qué tipo de uso final de ese hidrógeno. Si nos puedes contar un poco sobre eso. A ver, sobre la evolución dentro de Enagas como empresa, la desconozco con detalle, porque yo en esa época no era parte de la casa. Te puedo decir que entré en contacto con ellos por su interés, pues allá por el año 17-18, y a mí siempre me llamó la atención el nivel de compromiso que se me transmitió desde un inicio, ¿no? Y de esto que te quedas con la idea de esta gente va en serio. Esto no es una vigilancia tecnológica donde hago un proyectito por aquí y por allá. Esto es otra cosa. Y según pasó el tiempo, para mí esa impresión fue quedando cada vez más patente. Y bueno, y aquí estamos a día de hoy, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora con nuestra estrategia? Uno de los principales ejes de la estrategia es que nosotros, bueno, primero, Enagas tiene quizá una pequeña ventaja con respecto a otras empresas del sector, y es que Enagas siempre se ha visto como una empresa bastante neutra, simplemente por el hecho de, bueno, por su propia posición en el mercado de gases. Es una empresa que de alguna manera se lleva bien pues yo diría con todo el mundo, sinceramente. Entonces, es un aliado natural para muchas empresas y con la que es muy fácil entenderse, sinceramente. Entonces, eso de alguna manera ha facilitado que muchos proyectos empezaran a gestarse y muchos de ellos, pues poco a poco vayan viendo la luz. Y asimismo, lo que estamos haciendo como parte de la estrategia es asegurarnos de que vamos siempre de la mano de otros socios donde complementen las capacidades que tenemos nosotros para, por ejemplo, encontrar el recurso renovable, ya sea solar, ya sea eólico, por una parte, y lo que para nosotros es absolutamente crítico es tener también anclada la demanda. Si yo lo digo en algunos foros, para mí en el hidrógeno, al final, como en muchos otros sitios, manda la demanda. Entonces, claro, si no tienes esa demanda anclada al 100% o en buena parte, difícilmente vas a tener un proyecto sólido y viable. Y yo creo que esa búsqueda de socios en esa parte de la cadena de valor ha sido crítica. Y de hecho, en todos nuestros proyectos están identificados. De otra manera, pues difícilmente no llegarían a ver un poco la luz o por lo menos a ser anunciados. Nosotros, además, aparte de todo eso, ¿qué hacemos? Pues complementamos esas partes que te he comentado con toda la expertise que podemos tener desde Enagas o Enagas Renovable, que al fin y al cabo es la gestión de gases. Todo lo que es proyectos de ingeniería, desarrollo de la ingeniería, de modelos económicos de negocio, construcción, supervisión de obra para gestionar todos esos gases, como digo, hidrógeno y biometano. Y evidentemente así complementamos pues aquellas partes donde otros socios no tienen quizás esa capacidad, esa expertise. Y así vamos. Pues si te parece, Carlos, vamos a hablar ya de esos proyectos que os permitirán a Enagas Renovable alcanzar esa estrategia que comentas, ¿no? Y empezamos por el más grande, el proyecto más grande de la península ibérica sin duda, y uno de los proyectos más grandes del mundo, que es el Hydeal, con 7,4 gigavatios de potencia para 2030, que es casi el doble del objetivo ese que se planteó en la hoja de ruta del hidrógeno renovable de 4 gigavatios, ¿no? Habéis planteado ya en su proyecto el doble, que es una auténtica pasada. Incluso no sabemos si esos números están ya desfasados porque tenéis alguna actualización nueva. ¿Qué nos puedes contar acerca de este proyecto que involucra no solo a Enagas Renovable, sino a un montón de empresas, de consumidoras? Pues a ver, el proyecto sigue adelante, eso es lo primero. Nosotros seguimos comprometidos con ese proyecto y el resto de socios también.
Con lo cual esa parte no ha cambiado absolutamente nada. Lo que te puedo comentar de los desarrollos es que creo que tal como se anunció en principio, seguimos adelante con esa ambición. También tenemos claro que tiene que haber un faseado, es decir, difícilmente de la noche a la mañana vamos a ver esas 7, creo que eran 7 gigavatios, 7,4 gigavatios de potencia de electrólisis en esa fecha de la noche a la mañana. Será una cosa evidentemente faseada. Yo diría aquí que, a ver, es un proyecto muy complejo, con muchísimas patas, muchísimos paquetes de trabajo, como te puedes imaginar, tanto en la parte de la generación renovable como en la parte de transporte y suministro, y evidentemente también pues algunos cambios que tendrían que llevar a cabo los usuarios finales, ¿no? En Asturias. Por eso te digo, más allá de todo esto, pues no podría añadir mucho más. El compromiso sigue ahí, los trabajos siguen allí. Vamos avanzando en la definición de todos y cada uno de los parámetros para asegurarnos de que el proyecto sigue siendo viable, de tener los números mejor anclados y seguir avanzando en esa misma línea, con lo cual eso sigue adelante. No sé, Si te parece, Carlos, si Carlos, puedes... Uy, perdona, hacer un Juan, que te resumen interrumpa. muy... Era lo que iba. Justo, si pudiera hacer un resumen así para gente que no conozca, bueno, de España, de fuera de España, acerca de qué va el proyecto Haidil. Pues mira, el proyecto Haidil es efectivamente bastante ambicioso y lo que pretende hacer es generar una gran cantidad de hidrógeno renovable, principalmente partiendo de, digamos, de la zona, bueno, yo diría al sur de Asturias, ¿vale? Con diferentes plantas renovables, principalmente de fotovoltaica, para suministrar, generar ese hidrógeno al lado de esas plantas fotovoltaicas y transportarlo hasta el norte, hasta Asturias, donde se usarían en grandes industrias como pueden ser ArcelorMittal y Fertiberia. ¿Vale? Entonces, al tener todas esas diferentes patas de diferentes puntos de generación de hidrógeno, una tubería o varias tuberías que de alguna manera tendrían algunos ramales, evidentemente, para unir todas esas plantas y después subirlas hacia el norte, pues tiene evidentemente su grado de complejidad, así como evidentemente lo que es los usos finales. Estamos hablando además de esos 7,4 gigavatios de potencia de electrólisis previstos para el 2030, una potencia total instalada de 9,5 gigas de producción renovable. ¿Vale? Esos un poco son las cifras globales de las que puedo hacer referencia a día de hoy. Esta producción renovable que comentas, has dicho que es fotovoltaica. ¿Por qué fotovoltaica y no, bueno, combinación de eólico, por ejemplo? A ver, de hecho, aquí se juntan un par de cosas. Al final, como decía antes, manda la demanda, ¿no? Entonces, si tenemos que dar pues cientos de miles o incluso millones, en este caso, de toneladas de hidrógeno renovable en la zona de Asturias, cercana a Gijón, donde están ubicadas estas empresas, lo ideal desde el punto de vista de viabilidad del proyecto es intentar encontrar generar el hidrógeno allí y evidentemente tener la generación renovable allí. Claro, dadas estas escalas, eso simplemente no es viable, sencillamente. Entonces, te tienes que plantear el proyecto desde otro punto de vista. Entonces, dices, ¿dónde tengo la generación renovable? Y ahí ya dices, bueno, pues con estas potencias probablemente me tengo que ir un poquito más al sur donde tengo esta fuente renovable y nos vamos a Castilla y León. Y allí pues sí que tenemos una fuente renovable bastante importante. Tenemos unos desarrolladores que generan producción de electricidad solar, renovable evidentemente, y con esa producción solar vemos exactamente qué es lo mejor. Si llevar toda esa electricidad al norte, que sería una opción, o se genera el hidrógeno, digamos, in situ al lado de esas parques renovables y se transporta el hidrógeno arriba en tuberías. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes unas distancias más o menos considerables y cuando tienes una escala también considerable, llega un momento donde te compensa completamente tener una red de transporte de gas, no de transporte de electricidad. ¿Vale? Y es aquí precisamente donde entra
pues todo lo que es la configuración del proyecto, cómo juntamos todas estas partes y al final llegamos a esta solución que comentaba anteriormente. Entendido, entendido. O sea que, combinando un poco todo lo que has estado citando, Carlos, una superproducción para una mega demanda que tenéis en el norte. Eh, Lógicamente, el recurso renovable, pues parece ser que va a ser prácticamente dedicado, ¿no? Porque estáis viendo que ese recurso sí que está en Castilla y León y podéis hacer varias plantas fotovoltaicas. Entiendo que la electrólisis no sería toda centralizada, que tendríais varias plantas y conectadas por tubería a un ramal principal. Entiendo Eso que has es, mencionado algo por el estilo. Ujú. eso es. Ese es un poco Interesante. el enfoque, correcto. Y después, claro, yo creo que aquí todos los que nos están escuchando están ahora mismo cómo les salen los números, porque al final la energía fotovoltaica, pues igual estás alcanzando, no sé, un factor de utilización de entre 20 y 30%, porque además la tenéis un poco sobredimensionada, ¿no? Con respecto a lo que es la potencia de electrólisis. La pregunta aquí es, ¿estáis confiando entonces en esa reducción drástica de costes de lo que pueden representar los electrolizadores, ¿no? Para tener, digamos, un CAPEX más barato que no haya que diluir con una operación mucho más constante. Sí, ese es evidentemente, uno de los grandes retos que tenemos en este proyecto. Llevamos bastantes meses mirando cómo optimizar el modelo de negocio y, bueno, pues no es ningún secreto, el precio del hidrógeno, el coste de producción del hidrógeno viene dado principalmente por dos elementos. Uno es el coste de la electricidad que se suministra al electrolizador, que se chupa aproximadamente 2/3 de ese coste, y buena parte del resto viene del coste del electrolizador. En la parte de electricidad, bueno, tenemos algo de margen, pero relativamente reducido. Es un sector bastante establecido. Y en la parte de producción de hidrógeno, dentro de lo que es la electrólisis, ahí sí que vemos que hay un margen de mejora, ¿no? Entonces estamos evidentemente yendo al mercado, viendo qué ofertas hay, qué garantías hay, qué costes o qué reducción de costes puede haber ahora y en el futuro, yo diría bastante cercano, para poder optimizar ese coste de producción de hidrógeno. Sí que creemos, y aquí yo querría hacer un poco de énfasis en este punto, que una de las grandes ventajas del proyecto es su escala. El hidrógeno es diría yo, un vector energético y un sector que gana muchísimo con su escalado, con lo cual las economías de escala deberían ayudar a que el modelo de negocio y la viabilidad económica del proyecto fuesen más atractivas, por ejemplo, con respecto a proyectos más pequeños, ¿no? Entonces, eso es yo creo que un punto fuerte, un punto a tener en cuenta, un atractivo del proyecto. Y no quiero decir con esto que esté todos los deberes hechos, que no lo están. Estamos todavía desarrollando buena parte de ese modelo económico, pero bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados con los desarrollos que estamos llevando a cabo y, como decía antes, el compromiso sigue ahí y seguimos trabajando para que los números se hagan lo mejor posible. No, conociéndoos, estoy más que seguro que esos indicios que pueden estar dando los fabricantes de los electrolizadores son positivos. Yo creo que este año incluso ya se ha anunciado algún contrato de, por ejemplo, Nel para algún proyecto de Estados Unidos y Europa incluso, y los costes que estaban ofreciendo, vamos, estaban en torno a los 200, 300 euros por kilovatio, con lo cual esperamos que para este tipo de proyectos se alcancen más pronto que tarde, ¿no? Pero sí que tenía una última pregunta, Carlos, sobre esto. Y claro, fotovoltaica, lo dicho, 20-30% de factor de utilización, tenemos el electrolizador funcionando unas horas, parado otras. Claro, aquí algunos ya estarán diciendo tecnología PEM, otros estarán diciendo seguro que alcalina presurizada. Algunos más innovadores pues ya se irán a otras vías, pero bueno, queremos hacerte la pregunta. ¿Tenéis claro si las dos tecnologías se adaptan bien? ¿Tenéis clara la tecnología que vais a utilizar? ¿Puedes contarnos algo sobre esto? Relativamente poco, sí, sinceramente. A ver, un par de temas. Sobre la idoneidad de una tecnología sobre otra, yo creo que cada caso es distinto, ¿vale? Puede haber plantas fotovoltaicas que estén simplemente sin conexión a red, y en ese caso pues sí que tienes precisamente toda esta variabilidad intermitencia que tienes que tener en cuenta. En algunos casos podemos tener también alguna planta que sí que tenga conexión a red, con lo cual pues a lo mejor tengas un poquito más de flexibilidad en ese aspecto, ¿no? Sí que se dice mucho, y yo no creo que sea tan desacertado,
que cuanta más escala tienes, pues por lo menos a día de hoy, en la actualidad, sí que es cierto que yo creo que la tecnología alcalina la veo un poquito más avanzada, ¿no? Quizá no necesariamente por la tecnología en sí, necesariamente, sino por la facilidad, entre comillas diría yo, del escalado de esos módulos, esos stacks a grandes potencias. Creo que seguramente la tecnología PEM y los fabricantes que estén escuchando esto dirán, bueno, pues espérate tú que dentro de un par de años ya te voy a contar yo lo que tengo dentro de casa, y espero que así sea, sinceramente. Con lo cual, creemos que esto es pues un campo en desarrollo constante, muy dinámico. Y igual que te digo esto ahora, igual dentro de 2 años, pues efectivamente tenemos estos fabricantes que dicen, no, yo te ofrezco módulos de 100, 200, 500 megavatios y funcionan también como cualquier tecnología alcalina y con un precio muy competitivo y unas condiciones muy competitivas. Con lo cual, bueno, veremos a ver exactamente cómo se desarrolla todo esto. Nosotros para la tecnología somos bastante agnósticos, es decir, no preferimos A o B, preferimos la opción que nos dé las mejores prestaciones desde todos los puntos de vista para la viabilidad del proyecto. Eso es un poco lo que tenemos en cuenta, con lo cual tenemos un campo bastante abierto de tecnología y de fabricantes. Entendido. Pues del sur de Asturias y de Castilla y León saltamos ahora a otro proyecto, que es otro proyecto también muy grande, el proyecto Catalina. Uh-huh. En este caso, el proyecto alcanzará una potencia de 2 gigavatios de electrólisis, también en 2030. Y habrá, en Pequeñito, ¿eh? teoría, Este un es hidroducto. pequeñito. Este es pequeñito, 2 gigavatios ya es pequeñito. Y habrá un hidroducto hasta el puerto de Sagunto, en Valencia. ¿Nos podrías explicar, Carlos, de qué va el proyecto y cuáles son los objetivos? Sí, el proyecto, bueno, tiene una tipología bastante parecida. Al final hablamos de tener un uso final en el puerto de Sagunto. Como habréis visto, tenemos a Fertiberia como uno de los socios del proyecto y evidentemente serían ellos quienes usarían el hidrógeno para generar amoníaco verde. Entonces, a partir de ahí, y al final yo siempre digo, manda la demanda, si es que al final tienes que ver exactamente qué necesita el usuario final e intentar darle un servicio. Y a partir de ahí vemos que tenemos una serie de desarrollos renovables de cierta importancia en Aragón y con nuestros socios, bueno, pues vemos exactamente cuál puede ser la configuración del proyecto. De ahí sale, de esa demanda que se nos pide desde Fertiberia, salen esos 2 gigavatios en 2030. De nuevo, igual que en Hydeal, estamos hablando de un proyecto que está en fases, ¿vale? No vamos a tener 2 gigavatios en 2030 y nada antes, para que la gente lo tenga claro. Y tenemos evidentemente un esquema bastante parecido de generación de hidrógeno renovable en Aragón, con un transporte por tubería hasta el puerto de Sagunto para dar suministro a este usuario final. Sí, además, entre Aragón y Sagunto se encuentra también uno de los sectores, ¿no? Con una descarbonización más complicada, que es el sector de la cerámica, que ya desde un principio se hablaba que iban a ser un actor muy relevante en esto del consumo de hidrógeno. ¿Estáis también pensando en incluirlos en este proyecto? Que con tanto hidrógeno producido seguro que no descartáis ningún off-take. No, por supuesto. Al final nosotros siempre estamos buscando posibles usuarios. Lo que falta en el mercado del hidrógeno son usuarios que estén interesados en utilizar ese hidrógeno renovable y que tengan un grado de compromiso o necesidad, según sea, o los dos, idealmente, porque tienen que buscar la manera de descarbonizar sus procesos productivos, ¿no? Todo lo que sean usos industriales ayudan porque normalmente implica un volumen y una escala que viene muy bien para las economías del proyecto, con lo cual, pues bienvenido sea. Y evidentemente, como te puedes imaginar, pues estamos mirando también lo que es el mundo de la cerámica de esa zona de Castellón, ¿no? No son los únicos, ni muchísimo menos, pero bueno, estamos interesados siempre en poder mirar opciones de escalado de estos proyectos, pues para al final tener unas mejores economías de escala, unas mejores economics y viabilizar el proyecto. Al final, cuantos más usuarios tienes al final como off-takers del proyecto, mejor te van a salir los números y vas a tener mejores perspectivas de éxito.
Y una cosa que, bueno, yo creo que aplica a este proyecto y también al anterior, que no te preguntamos, ¿vosotros tenéis planteados almacenamientos de hidrógeno, este tipo de proyectos? ¿O al aprovechar las tuberías, pues aprovecháis ese posible efecto que ya la tubería pueda representar un almacenamiento en sí mismo? A ver, nosotros como en Agar Renovable, en estos proyectos en particular, estamos viendo que podemos hacer el diseño de estos proyectos con utilizando la tubería o la capacidad de la tubería para hacer, entre comillas, ese almacenamiento. Hace un par de semanas, Arturo Gonzalo, el CEO de Nagas, creo que ya hizo una pequeña exposición de la necesidad de contar con unas infraestructuras de almacenamiento a gran escala para que esa red que vaya bastante más allá de Catalina o de High Deal, sino que de alguna manera sea algo, el primer eje mallado, la primera red de infraestructuras de hidrógeno pueda ser viable técnicamente. ¿Vale? Y creo que ya indicó en algún momento de la presentación dónde podrían tener lugares o qué ubicaciones se habían identificado para ello. Como digo, estos proyectos en principio, esa es la situación. Nosotros estamos viendo que con las tuberías podemos hacer un diseño de ingeniería de tal manera que den esa función o cumplan esa función, pero también vemos que según vayamos escalando poco a poco y las escalas vayan a más, pues vamos a necesitar otra tipología, ¿no?, de almacenamiento. Claro, pero bueno, al final siempre facilita mucho, ¿no? El no tener que poner tanques o compresores o lo que sea. Bueno, compresores entiendo que para inyectar a la tubería sí, pero reduce mucho el coste y la complejidad de un proyecto también, el tener Sí, almacenamiento sí, in sí. situ, con lo cual ese line pack, ¿no? Creo que se llama el efecto de almacenar en función de las distintas Uh-huh. presiones, va a ser una buena noticia para todos, yo creo que sí. Y una cosa que también se ha comentado mucho, aunque esto quizás no pertenezca tanto a Enaga Renovable, Carlos, pero aprovechando esos 29 años de experiencia en el sector, voy a preguntarlo, y relacionándolo con el tema de las tuberías, pero se amplía a cualquier tipo de tecnología que tenga que ver con el hidrógeno. Seguro que vosotros, que os estáis jugando millones, una estrategia muy clara, muy decidida, tenéis muy identificados cuáles pueden ser los riesgos de esta tecnología. Las tuberías, oye, pues igual de echar una tubería aquí a Sagunto puede representar esto, esto y esto. Los electrolizadores, esto y esto. ¿Tú qué riesgos tecnológicos detectas que puedan ser unos condicionantes más importantes en el desarrollo del hidrógeno en los próximos años? Eh, yo sinceramente creo que en cuanto a tecnología, la tecnología en sí, no detecto un gran cuello de botella tecnológico, es decir, alguna parte de toda esta cadena de valor que tenemos que ejecutar, que de alguna manera nos falte algo. Hay algunos aspectos donde yo diría, bueno, pues es necesario mejorar, tener algunas cosas más claras. Eh, Pongo un ejemplo, qué capacidad de escalado tienen, por ejemplo, muchas de las empresas de fabricación de electrólisis. Se están anunciando a día de hoy bueno, hay muchos anuncios donde empresas dicen que van a hacer estas famosas gigafactorías que permitirán, por ejemplo, uno, la reducción de costes, dos, la mejora del control de calidad, porque serán procesos automatizados y demás, y bueno, pues lo que es una mejora en las condiciones de venta, en el servicio al cliente, etcétera. Entonces, son aspectos, por ejemplo, que yo creo que les falta todavía un salto, ¿no? Un salto cualitativo quizá aquí, de decir, bueno, pues vamos a otra escala, vamos a otra cosa. A día de hoy, pues por ejemplo, muchos fabricantes de electrólisis, pues bueno, todavía hacen parte o toda la fabricación, dependiendo de quién hables, evidentemente, pues tiene una parte manual, ¿no? Sí. Eh, Que no es un asunto baladí ese, ¿eh? Porque de no, hecho, no, lo has dicho, han anunciado muchas gigafactorías, pero ahora están recogiendo cable todas. Esta claro, semana ITM ya lo dijo, ya dijo, oye, estamos teniendo problemas, vamos a centrarnos en el stack de 2 megavatios. Plug Power lo mismo, rompió el acuerdo con Fortescue. Nel también dijo que los 5 gigavatios que tenía previstos, pues igual eran un poquitín menos. Debe ser complicado escalar industrialmente. es complicado además, por otra parte, a la que hacía referencia antes.
también me pongo un poco en su piel, en la piel de estos fabricantes, y también les entiendo, por lo menos en parte, si no en todo, en parte. ¿Por qué? Pues porque a ellos les falta seguridad de los pedidos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues hay un pipeline de proyectos anunciados muy importantes, pero una cosa es tener un pipeline de proyectos anunciados y otra cosa es tener pedidos para X cientos de megas o gigas o lo que toque, ¿no? Entonces, sin esa seguridad de esos pedidos, claro, hacerte una idea de hasta qué punto tienes que hacer ese escalado, meterte en unas inversiones millonarias para poder dar este servicio adicional, pues hay que pensárselo muy bien. ¿Vale? Y muchas de esas empresas, evidentemente, tienen inversores por detrás que les piden, bueno, pues un retorno de la inversión, un flujo de caja, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ese es un problema, yo creo que no te diría endémico, pero bueno, ya llevamos unos años viendo que en Europa anuncios hay muchísimos, proyectos en ejecución, creo que hay varias gráficas por ahí, veréis que hay bastantes pocos. Entonces, sin, de alguna manera, pues les puedo dar una pequeña colleja, así de una manera cariñosa, pero también les entiendo en parte, ¿no? Y es difícil, yo entiendo que es una situación muy difícil, pero nosotros como usuarios finales, pues necesitamos tener esas garantías de productos fiables, de productos a bajo coste, con costes reducidos, con unas garantías comerciales adecuadas para poder llevar a cabo estas inversiones multimillonarias, ¿no? Nosotros también, evidentemente, estamos jugando en los cuartos y estamos en una situación muy parecida. Con lo cual, es un ejemplo de uno de los cuellos de botella que yo veo, ¿vale? Tampoco querría necesariamente centrarme en ese, pero yo creo que sí que es significativo de, bueno, lo que es el estado actual del mundo del hidrógeno. Pues ahí queda dicho, buena reflexión, Carlos. También hay que saber los riesgos, ¿no? Que tiene también meterse en una nueva tecnología en la que se quiere avanzar tan rápido. Y volviendo al tema de los proyectos, ¿no? El proyecto Catalina, el proyecto Haidil, son dos iniciativas sumamente gigantescas, pero que, como has dicho, ¿no? Aunque sean faseados, pues tardarán todavía un tiempo en llegar. Pero también en Agar Renovables estáis en proyectos más pequeñitos, distribuidos por toda la península ibérica. Hemos visto ya que habéis firmado acuerdos con CEPSA, habéis participado en proyectos en los que ya han salido las ayudas, como por ejemplo en Pioneros, y estáis ahí presentes. Tenéis proyectos anunciados en Andalucía. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de estos proyectos más pequeñitos? Bueno, supongo que todo relativo. Proyectos de cientos de megas, como se han ido anunciando, tenemos algunos anuncios en los últimos meses. Hombre, supongo que todo relativo comparado con Heidi y Catalina son Claro, pequeños, pero claro. vamos, no son exactamente peccata minuta que digamos, ¿no? A ver, todos estos proyectos yo creo que siguen la misma tipología, sinceramente. Al final, como comenté al principio, nosotros todos los proyectos que encaramos vamos con unos socios que de alguna manera aseguran que cubrimos toda la cadena de valor y principalmente hablamos sobre todo de la demanda. Entonces, has comentado CEPSA, hemos anunciado también con Repsol, ya he comentado antes con Fertiberia, Arcelor y demás. Son todos socios que para nosotros son necesarios tener dentro del consorcio. ¿Por qué? Porque aseguran la demanda. ¿Vale? Después, ya dependiendo del apetito que tengan unos u otros para hacer unas inversiones dentro de sus instalaciones, pues nosotros nos tenemos que amoldar. Es decir, yo no puedo anunciar un high deal en Andalucía o en otra parte donde esté, ya sea CEPSA o Repsol, si las perspectivas que ellos tienen de crecimiento son otras o con otras fases. ¿Vale? Porque nosotros evidentemente tenemos otros proyectos que hemos anunciado, pero evidentemente a nadie se le escapa que nosotros queremos y tenemos la intención de que a futuro, pues bueno, podamos tener unas perspectivas de escalado dentro de esos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto al final es el hilo conductor de la inmensa mayoría de proyectos, ya sean grandes, pequeños o minis, si quieres, para toda aquella actividad que realicemos dentro de Naga Renovable. Es interesantísimo. No sé, Carlos, si esto es algo que puedas comentar, si no nos dices que no, pero ¿tienes una idea más o menos la cantidad de proyectos en los que está trabajando Nagar Renovable ahora mismo? Sí, a ver, nosotros como en Agas Renovable tenemos una cartera de proyectos. También te digo una cosa, antes de dar la respuesta final
a la Creando pregunta. expectación, ¿eh? No, claro, vamos a ver, no. A ver, también simplemente por de alguna manera matizar. Las presentaciones que nosotros vamos haciendo periódicamente, pues se ven unos números de hace un par de años, del año pasado, de ahora y dentro de unos meses. A nadie se le escapa que esto es un mercado muy dinámico, entonces hay proyectos nuevos que nos surgen de la noche a la mañana y efectivamente nos pasa precisamente así dentro de la empresa, que la gente te llama a la casa y empiezas a tener una conversación con alguien y de ahí sale un proyecto, ¿no? Y surge en tiempo récord. Así como otros proyectos que parecía que, bueno, pues tenían unas ciertas perspectivas por cualquier razón, pues porque el socio principal se ha echado para atrás o porque simplemente las perspectivas de modelo de negocio no dan una viabilidad lo suficientemente buena o por otras razones de diversa índole. Entonces esa cartera de proyectos va cambiando, simplemente lo que quería hacer. En este momento tenemos una cartera de proyectos aproximada de unos 25 proyectos en España. ¿Vale? Eso a cartera, como digo, dinámica. Mañana igual te digo que salen 2 o 3 más, como igual te digo pues que hay alguno que, bueno, pues lo hemos dejado, no te digo de lado necesariamente, pero a lo mejor en stand-by hasta que salga una oportunidad. También hay que tener en cuenta un aspecto en esto, y es muchos de estos proyectos por su tipología y por las economías los números que barajamos para la viabilidad económica, precisan de ayudas públicas. Entonces, no hay ayudas públicas para todos los proyectos. Somos perfectamente conscientes. Entonces, intentamos, evidentemente, desarrollar el proyecto y el modelo económico asociado de la mejor manera posible, pero también somos conscientes de que en la inmensa mayoría de casos, por no decir prácticamente todos, vamos también buscando ayudas, ya sea a nivel regional, a nivel nacional o a nivel europeo, para poder viabilizar esas inversiones, ¿no? Entonces, como digo, a día de hoy tenemos una cartera aproximada de unos 25 proyectos con unos 50 socios. Hemos comentado algunos y la verdad es que no he comentado más nombres porque es que tengo miedo de dejarme alguno por fuera y para no herir sensibilidades, pues claro, nombrar a 50 nombres pues no me parece no me parece la manera de hacerlo, ¿no? Y pensamos que seguramente esa cartera de proyectos en los meses venideros, años venideros, va a ir creciendo. Seguro que sí. No parece para nada pequeño, ¿eh? El número de 25 proyectos, tal como está el sector hoy en día. Proyectos, además, lo que has dicho, ¿no? Serios, o sea, proyectos que ya tienen el off-take, porque últimamente estamos viendo muchos bueno, es una idea, es un punto de generación, pero luego el off-take no está tan comprometido. Sí. Y nosotros somos de esa misma opinión, que cualquier proyecto de hidrógeno nace desde el propio consumidor. También te Sí. quería preguntar, Carlos, claro, porque hoy día todos estamos planteando proyectos. Hay muchas alternativas. Vosotros, en cierto aspecto, yo creo que estáis un poco alejados del ruido, por lo menos en vuestros dos grandes proyectos, del ruido que te voy a comentar ahora, que es qué es el hidrógeno verde y cómo se plantea un proyecto de hidrógeno verde. Porque aquí, nosotros, por ejemplo, hemos estado el evento que comentabas antes, ¿no? El del Día del Hidrógeno de Nagas. Hemos estado en otros eventos también antes, justo en diciembre, y hablábamos con las principales empresas de la industria. Y hombre, yo no voy a dar nombres, pero cada una tiene una idea diferente. Cada una te dice, yo estoy planteando mis proyectos 24/7, yo estoy planteando mis proyectos de forma horaria o yo estoy planteando mis proyectos de las dos maneras. Y nadie sabe nada. El tema es que nadie sabe nada, ¿no? Se supone que ahora en las próximas 2 semanas saldrá este acto delegado, pero nadie sabe nada. Entonces, claro, 25 proyectos planteados con tanta duda, ¿qué estáis vosotros pues intentando hacer para solucionar esta incertidumbre? A ver, te comento, los modelos de negocio que nosotros manejamos, en principio, a ver, depende evidentemente de cada proyecto. Hay proyectos donde tenemos parques renovables que están en isla, simplemente no tienen conexión a la red eléctrica, y ahí pues tienes poco margen de maniobra, es decir, tienes las horas que tienes, Ujú. no hay mucho más. Donde tienes conexión a red eléctrica, entonces ahí ya entras dentro de los parámetros de ese famoso acto delegado, del que se ha hablado mucho y todo el mundo sabe bastante poco. ¿Por qué? Porque ha dado bastantes vueltas, parece que sigue dándolas y a día de hoy pues hay que esperar un poco el veredicto final, ¿no? Que incluso cuando lo publique la comisión, pues no será el veredicto final, será la propuesta final de la comisión y después tendrá el Parlamento y el Consejo Europeo que pronunciarse al respecto. Lo que sí Claro. que comento al respecto es que
Para la viabilidad económica del proyecto, lo que creo que tiene sentido es maximizar el número de horas de funcionamiento de la electrólisis por, vamos, una simple cuestión económica. Cuanto más puedas utilizarlo, menos CAPEX tienes de electrolizador, porque al final tú estás dando un suministro constante a un usuario, y si tengo que bajar las horas porque me lo indica el regulador, pues eso implica que tengo que multiplicar por X la capacidad de la electrólisis para dar exactamente la misma energía. Es una cuestión de megavatios por hora. Si bajo las horas, pues subo los megavatios. Entonces, en la medida que tenga que hacer eso, el precio del hidrógeno subirá. Y eso es matemática pura, creo yo, y eso no tiene mucha discusión. Más allá de eso, nosotros evidentemente estamos pendientes de ver en los modelos de negocio qué approach es el que mejor encaja. Y también tenemos una cierta flexibilidad, es decir, hacemos también algunos estudios de sensibilidad para ver, en el caso de que podamos maximizar horas o bajar un poco las horas, a ver en qué medida pues eso afecta al precio al coste de producción de hidrógeno, ¿no? Y eso es un poco como funcionamos. Esperamos dentro de breve, como dices tú, pues poder fijar esos números de una maldita vez y saber a qué nos remitimos. También digo una cosa, y es si al final saliera una casación horaria, como fue la última filtración que hubo, andaban por ahí los tiros sobre la necesidad de que hubiese casación horaria entre la energía renovable y la producción de hidrógeno. Desde mi punto de vista personal, yo creo que esto sería prácticamente un certificado de defunción para el sector del hidrógeno, en España, en Europa, de una manera clara, vamos. Sí, sí, ahí compartimos opinión. Nosotros solo nos saldría un caso y con mucha suerte, por lo menos de producción a gran escala, porque al final es que, sobre todo por lo que comentábamos antes, claro, nosotros sí que en este caso necesitamos almacenamiento porque el consumo final es el que es y es constante, con lo cual el almacenamiento ahí es lo que te mata, más que otras cosas. Muy bien, Carlos. Pues nada, simplemente también quería ahora irnos fuera de España, porque, bueno, nosotros es cierto que tenemos gran parte de nuestros oyentes aquí, pero hay mucha gente que también nos escucha desde América, tanto del norte como del sur, y queríamos preguntarte, porque han salido cosas, han salido noticias en el pasado, si en Agar Renovable, pues también está diciendo, oye, viento y sol lo hay en muchas partes, vamos a empacar e ir a explorar posibilidades por el mundo adelante, ¿no? ¿Es esto algo que estáis haciendo? A ver, nosotros tenemos ya un proyecto en Chile, ¿vale? Hay un programa ¿cómo se llama el sistema? Corfo. Corfo, sí. Sí, donde nosotros junto con GNL Quintero y Acciona Energía estamos participando en la ejecución de ese proyecto y tenemos esa perspectiva desde Nagar Renovable de buscar proyectos ahí en de los mares. Cierto es que a día de hoy nuestro principal foco está en España. ¿Vale? En Agas Renovable, dentro de todo, la gente a lo mejor piensa que somos Enagas y todos somos una gran empresa. Nada más lejos de la realidad. En Agas Renovable tiene un equipo de 40 y pocas personas. A todos los efectos somos una startup. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, en esta primera fase, anclar y empezar a ejecutar una serie de proyectos de hidrógeno renovable en España. Si hay alguna oportunidad muy clara en otros países, pues evidentemente la estudiaremos. Pero yo creo que el foco a día de hoy está aquí. ¿Más a medio y largo plazo? Sí, desde luego nos interesa muchísimo el mirar otros países. Como he dicho, ya estamos en Chile. También nos interesa mucho Marruecos. Es algo que también hemos comentado en otros foros. Y creemos que, pues efectivamente, no tenemos que quedarnos necesariamente en España, aunque como digo, a día de hoy es nuestro principal foco de atención y en el futuro, pues a ver hasta dónde llegamos. Nosotros, evidentemente, tenemos la aspiración de ser un líder en la promoción de proyectos de hidrógeno renovable o de gases renovables. De hecho, ahí también incluyo el biometano. Pero hablando del hidrógeno, creemos que hay muchísimo campo por delante abierto y ahí en ese aspecto es donde vamos a trabajar.
Genial. Y ya penúltima pregunta, Carlos, es si con todo esto que estamos viendo, los fondos Next Generation, las convocatorias del IDAE en España, con pioneros, con cadena de valor, ¿crees que estas ayudas, estas subvenciones podrán ayudar a despegar definitivamente este sector en 2023? Yo personalmente creo que estas ayudas son imprescindibles. Sin ayudas, la inmensa mayoría de proyectos pues no son viables. Quizá no en todos los casos, alguna excepción habrá, pero yo creo que a nadie se le escapa que el coste del hidrógeno renovable a día de hoy es superior al coste de aquel combustible al que está sustituyendo. Entonces, si hay un usuario final que está dispuesto a pagar esa diferencia de precio, fantástico. Lo normal es que les cueste mucho. ¿Vale? Lo puede hacer en mayor o menor medida dependiendo de la escala de lo que estemos hablando y si representa una inversión razonable para ellos, pero la inmensa mayoría de los casos pues es complicado. Y entonces ahí es donde entra este marco de ayudas públicas a nivel regional, nacional, con el programa Pioneros y otros, porque de hecho hay una hoja, un componente 9 lo diré, de España Puede, RTR, con 1.500 y pico millones para ayudas. Y evidentemente esa es una manera de, bueno, de desbloquear una serie de proyectos. En España también evidentemente están ayudas europeas, pero estas son absolutamente imprescindibles. De otra manera es complicado viabilizar muchos proyectos. Está claro. Y ya la última pregunta que hacemos siempre, Carlos, es ¿dónde te ves tú aportando en este sector del hidrógeno en los próximos años, en un futuro? Pues yo te digo que estoy, bueno, desde que he llegado a Enagas, la verdad es que, bueno, estoy encantado con el equipo, con las actividades que llevamos, con los proyectos que llevamos a cabo. Y yo me veo en esta empresa, bueno, ayudando a la promoción de proyectos, a de alguna manera crecer y hacer cosas nuevas, evidentemente, porque ahora estamos viendo unas escalas que antes no se veían y aquí aprendes un montón de cosas todos los días. Y bueno, ayudando, aportando a que la empresa se posicione como líder en este campo. Creo que ya lo somos, es un campo incipiente, es emergente, pero creemos que tenemos un muy buen posicionamiento y bueno, si puedo ayudar con los conocimientos que he adquirido o los que pueda seguir adquiriendo con el resto del equipo, pues oye, fantástico, ¿no? Es un poco lo que yo vislumbro en los próximos años y bueno, y tengo todo el convencimiento de que así será, sinceramente. Pues seguro que sí, Carlos. Con esto terminamos ya la entrevista de hoy contigo en el podcast, agradeciéndote un montón que hayas venido, que nos hayas dedicado este tiempo, sabiendo que estáis hasta arriba de proyectos y que hay un montón de cosas que hacer. Bueno, decías ahora la palabra equipo y yo estoy seguro de que esos 25 proyectos que nos mencionabas, que de una forma dinámica, pero se van a ir hacia arriba seguro, porque bueno, tenemos la oportunidad de conoceros a algunos de vosotros y sabemos que sois gente con un criterio y un conocimiento y además unos contactos muy buenos en el sector y eso solo tiene un resultado, ¿no? Que va a ser algo muy, pero que muy positivo. Además decías durante la entrevista que desde Nagas os veíais como un aliado natural. Bueno, nosotros hemos tenido una pequeña experiencia, ¿no? Cuando Javi y yo empezábamos con el sector del Sí, hidrógeno, con sí, sí, vosotros, así que es. fue ahí donde empezamos a trabajar un poco más, que bueno, luego no fructificó. Pero lo cierto es que sí, que podemos dar fe que desde el primer momento en Agas, cuando nosotros no éramos ni una empresa, que éramos dos chavales de 25 años, no se quiso comer nada de nuestra tostada y es algo que se agradece un montón. Así que nada, esperamos contar contigo por aquí en el futuro, hablándonos de más de 25 proyectos seguro y contándonos alguna experiencia de lo que ha sido la ejecución. Y de nuevo, agradecerte un montón el haber estado aquí con nosotros hoy a ti y a todo el equipo de Nagas Renovable. Pues oye, muchas gracias a vosotros por la invitación. Encantado, encantado de estar con vosotros, también a nivel personal, porque a ti te conozco de hace algunos años, como indicaste antes. Y yo también doy fe de que es un placer trabajar con vosotros. Y vamos, al final yo creo que esto es un mundo donde, como estamos empezando todos, o colaboramos y nos ayudamos mutuamente, o si no, poner zancadillas uno al otro no nos va a ir bien a ninguno. Entonces, vamos, gente como vosotros, joven, con ganas de hacer cosas, es bienvenida y estáis haciendo un fantástico trabajo, con lo cual, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos.
Un abrazo. Un abrazo. Venga, un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos contado con la presencia de Carlos Navas, de Nagas Renovable, quien nos ha contado cuáles son los proyectos en los que Nagas Renovable está participando. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.